Vale. Buenas tardes y bienvenidos a una nueva sesión del ciclo de conferencias impulsado protagonizado por el Museo Canario, la materialidad de la memoria, actualidad arqueológica en Canarias, que está financiado por la Dirección General de Patrimonio Cultural del Gobierno de Canarias. Esta tarde vamos a tener la ocasión de adentrarnos en un yacimiento que es referente en la arqueología de la isla de Lanzarote y también del archipiélago canario, como es el complejo, el conjunto arqueológico de la Peña de la Cuchara Fiquinineo en Teguise, Lanzarote. Vamos a tener la oportunidad de hacerlo a través de la mano de Efraín Marrero Salas, que desde el año 2009 es codirector de los trabajos arqueológicos que se desarrollan en este enclave. Efraín es arqueólogo licenciado en Historia por la Universidad de La Laguna, tiene en su haber numerosas intervenciones arqueológicas en diferentes islas, en las que ha participado o bien codirigido, como es el caso, por ejemplo, de la cueva de Belmaco en La Palma. Ha trabajado también y sigue trabajando en la actualidad, está terminando, precisamente estábamos hablando de ello hoy, termina con una intervención arqueológica en las Cañadas del Teide, de la que hablaba Matilde Arnay en la primera conferencia de este ciclo. Ha participado también en proyectos de investigación relacionados con las Cañadas del Teide y también con poblaciones neandertales de los valles de Alcoy en Alicante. Es cofundador de la empresa ProRed, que está centrada en actividades arqueológicas, patrimoniales y actividades didácticas. Los resultados de estos trabajos, Efraín los ha publicado en revistas de ámbito local, nacional y también internacional. Les dejo sin más en la mano de Efraín para que nos cuente este fantástico yacimiento con los últimos resultados, algunos de los cuales vamos a tener la suerte de contarnos aspectos inéditos. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Teresa, por la invitación a este ciclo de conferencias organizado por el Museo Canario y por el Gobierno de Canarias, y nos ha dado la oportunidad, en este caso, Teresa, de dar a conocer un poco este enclave patrimonial de la isla de Lanzarote, que sí es verdad que es conocido en este contexto insular, pero en el resto del archipiélago, pues a lo mejor la población no tiene mucho conocimiento sobre el devenir histórico de este yacimiento, ¿no? El yacimiento, propiamente dicho, se trata de una peña, es decir, el núcleo central del yacimiento se trata de una peña volcánica localizada en el norte de la isla de Lanzarote, y se encuentra en la zona del Hable de arriba, ¿vale? Para nosotros es importante saber un poco, para indagar en el conocimiento histórico de este yacimiento arqueológico, conocer el devenir del territorio circundante o alrededor de donde se asienta este yacimiento, ¿no? Uno de los primeros datos históricos que poseemos de este yacimiento es este dato cartográfico elaborado, o este mapa elaborado por el ingeniero cremonés Leonardo Torriani, que realiza este primer plano de la isla de Lanzarote y en donde ubica el topónimo que señalamos con este punto rojo, denominado Fiquinineo. En este caso, Torriani señala esta aldea en la que en la Peña de las Cucharas se ubica en este poblado de la aldea de Fiquinineo, ¿vale? A nosotros nos interesa saber un poco cómo ha evolucionado este territorio del Hable de arriba, ya que debido a los cambios tanto naturales como antrópicos que han tenido lugar en este entorno, nos darán información para explicar por qué se habita este espacio y por qué es abandonado en el siglo XVII. ¿Vale? Ahí, fue para atrás. Bueno, nosotros para abordar el estudio de este yacimiento, que llevamos trabajando en él desde el año 2009, como comentaba Teresa, hasta la actualidad, nos hemos propuesto abordar no solo una intervención arqueológica cada año, que llevamos realizando desde el 2009, sino hacer un trabajo multidisciplinar e interdisciplinar con diferentes profesionales del archipiélago, ¿no? A través del estudio de 3 tipos de fuentes para indagar en la historia de este yacimiento, ¿no? Las fuentes escritas, las fuentes orales y las fuentes arqueológicas, con el objetivo de realizar 4 o 5 ejes de estudios que son los que ven en la pantalla y que iremos explicando a lo largo de esta comunicación. Bueno, los primeros estudios históricos que se realizan sobre este asentamiento en la zona del Hable de arriba se inician en los años 70 y 80 de la mano de José de León Hernández, Pepe el Uruguayo, a raíz de que se da a conocer este enclave de la Peña de las Cucharas,
por Juan Brito, que es en ese momento, en el año 77, guarda insular de monumentos de la isla, y a raíz de un informe técnico elaborado por el doctor Juan Francisco Navarro Mederos de la Universidad de La Laguna, pues se empieza a interesar y a investigar sobre ese territorio. En la década de los 80, José de León Hernández, junto con Nona Perera, inician una serie de estudios etnoarqueológicos en este territorio de la isla de Lanzarote, sobre todo a partir de las fuentes orales y escritas para indagar un poco en el devenir histórico de este territorio, y elaboran este plano o este croquis, ¿no? de lo que sería la zona en la que vamos a trabajar y en la que estamos trabajando, y dividen lo que sería la zona del Jable de Lanzarote, que va desde el norte al sur de la isla, y que se trata de una franja formada por arena proveniente del mar, ¿vale? De la caleta de Famara. Toda la arena entra por esta bahía, la bahía de Penedo, y atraviesa la isla hasta la zona sur. En este sentido, la zona del Jable se divide en tres franjas, el Jable de arriba, el Jable de en medio y el Jable de abajo, e incluso llega a abarcar unos 5 kilómetros de ancho. En el caso del yacimiento que estamos trabajando, la Peña de las Cucharas, o en la aldea de Fiquinineo, tal cual nos plasmó en el siglo XVI Torriani, se ubicaría en la zona del Jable de arriba. La primera incursión a nivel de fuente arqueológica que se hace para este yacimiento es también en la década de los 80, de la mano también de José de León Hernández en el año 86, provocado y debido a que el ex propietario de la parcela del yacimiento decide realizar o construir un aljibe, y en el proceso de construcción de ese aljibe empieza a aparecer mucho material arqueológico de la época de los majos, de los antiguos habitantes de la isla de Lanzarote, y también localizan un gran bloque de basalto con unas cazoletas labradas. Esa pieza se puede observar a día de hoy en la villa de Teguise, en el castillo de Guanapay, y pertenece a este enclave arqueológico. En las primeras incursiones arqueológicas que se hace, pues se realizan una serie de sondeos en el exterior de lo que sería la Peña de las Cucharas y propiamente dicho la Casa Honda de la Peña de las Cucharas, y se abandona este tipo de actividad o de investigación arqueológica hasta el año 2009. Pero sí es verdad que siguen continuándose de la mano de José León Hernández, pues la documentación y la investigación a partir de las fuentes orales y las fuentes documentales. Todas las fuentes orales indican, sobre todo de la población más longeva del norte de la isla de Lanzarote, indican que la Peña de las Cucharas pertenecería a este asentamiento o a esta aldea que actualmente estaría enterrada por la arena que entra desde el norte de la isla, y que la Peña de las Cucharas pertenecería a la aldea de Fiquinineo, ¿vale? Gracias a recabar la información también de la toponimia de este territorio y de los documentos de archivos y de los protocolos notariales, hemos descubierto la primera vez que se nombra el yacimiento de la Peña de las Cucharas como tal, y es en el año 1773. Es curioso porque este topónimo es muy posterior al topónimo de Fiquinineo y que sería de origen majo, aborigen, ¿no? Y se trata ya de un topónimo que nos está hablando del yacimiento en un momento en el que ha sido ya abandonado y en el que ya no está ocupado. Y por lo tanto se encuentra el yacimiento cubierto de arena y de muchas cáscaras de lapa. De ahí el nombre o el topónimo de la Peña de las Cucharas. En cuanto a la información escrita y oral que se ha ido recabando a lo largo de estos años de investigación junto con Pepe el Uruguayo, pues hemos decidido volcar toda la información que se ha recabado en una base de datos y usando también los sistemas de información geográficos para un poco intentar establecer los límites espaciales de esas aldeas o asentamientos antiguos que se localizan en el norte de la isla de Lanzarote, ¿no? Sobre todo teniendo en cuenta la toponimia y teniendo en cuenta los antiguos caminos y veredas que surcaban en esta zona de Lanzarote. De esta manera, cotejando la toponimia antigua y actual, hemos establecido pues, los siguientes límites espaciales en esos polígonos amarillos que ven ahí, en donde se ubicarían tanto la aldea de Humarén, que tanto habla de la documentación escrita, como la aldea de Fiquinineo, que estaría englobada en lo que sería la Peña de las Cucharas. La aldea de Humarén se sitúa, según la documentación escrita, al norte de la Peña de las Cucharas, y con la información recabada, con los documentos escritos, ya sea de protocolos notariales, documentos de compraventa de terrenos, incluso testamentos, hemos podido establecer esos límites de estas antiguas poblaciones y aldeas que están actualmente enterradas por la arena, ¿no?
A la hora de trabajar con la información escrita, con los documentos de archivos y demás, nos hemos encontrado con un hándicap, y es que solo tenemos información escrita a partir del año 1619. Y esto se debe a las invasiones piráticas que tienen lugar en la isla de Lanzarote, sobre todo desde la segunda mitad del siglo XVI y primera quincena del siglo XVII. En ese año, en 1619, tiene lugar un gran ataque pirático por parte de argelinos, que invaden esta zona de la isla, invaden lo que sería la villa de Teguise y destruyen toda la información que existía hasta la fecha sobre el devenir histórico de esta zona, ¿no? También cautivan a la mayoría de la cantidad de población de la isla en ese año, por lo tanto es un evento histórico importante para entender la realidad histórica de este territorio. En cuanto a un poco conclusiones a partir de la información que hemos recabado con la documentación histórica y la información oral, nos ha servido para entender un poco pues ese devenir, ¿no? de lo que sería el territorio donde se asienta la Peña de las Cucharas y el poblado de Fiquirineo. Como ya les he comentado, hay varios eventos históricos que influyen en el abandono definitivo de este espacio de la isla de Lanzarote como zona de hábitat, y es esos ataques piráticos sucesivos, tanto a la villa de Teguise como a la zona costera norte de la isla, que provoca que haya movimientos poblacionales, ¿no? La poca población que se mantiene a salvo en la isla se mueve hacia el interior de la isla por esta razón y en busca de tierras más fértiles para el monocultivo de los cereales, ¿no? Que en el siglo XVII adquiere gran importancia en el contexto de todo el archipiélago, no solo de la isla de Lanzarote. Ya otros eventos que tienen lugar en esta zona a nivel natural y antrópico también influyen un poco en que esta zona se desocupe, ¿no? Que pierda su funcionalidad como hábitat. Una de ellas es ya en el siglo XIX, en la que se produce la deforestación de toda la cobertura vegetal que existe en la bahía de Famara y que hacía de muro de contención de la entrada masiva de arena proveniente del mar, ¿no? Pues al deforestar esta vegetación para su uso como combustible para los hornos de cal ubicados en la villa de Teguise, pues entra una cantidad ingente de arena que termina por sepultar estas construcciones y estos poblados en el Jable de Arriba. Y por último, otro evento que tiene lugar ya en el siglo XVIII es la erupción de Timanfaya, ¿no? Que incluso una de sus coladas llegan a este territorio y que colmata uno de los barrancos que dibujó también Torriani en el siglo XVI. Este barranco de Jable estaría ubicado entre las aldeas, de Humarén y de Fiquinineo y la villa de Teguise. ¿Vale? Con la erupción de Timanfaya, pues se pierden ciertas áreas en las que se captaba el recurso hídrico, ¿no? Incluso nosotros hemos documentado a través del trabajo de Pepe, pues ciertas zonas donde la captación de agua gracias a este barranco de Jable, pues era efectiva. Pues al final, con la erupción de Timanfaya, todas estas posibles áreas de captación de un recurso tan vital como es el agua, pues se pierden, ¿no? Bueno, ahora haremos un breve repaso por las actuaciones arqueológicas que se han llevado a cabo a partir del año 2009 hasta la actualidad, tanto en el interior de la Peña de las Cucharas, es decir, de la Casa Honda de la Peña de las Cucharas, como en su entorno más inmediato. Nosotros iniciamos las excavaciones en el año 2009 junto con Pepe, Juan Francisco Navarro Mederos y Julio Cuenca, debido a una serie de expolios que tienen lugar en el yacimiento, tanto en el 2009 como en el 2010, y que afectan de manera importante a lo que serían las estancias norte y sur del espacio interior de la Casa Honda, ¿no? Este expoliador altera de una manera importante lo que sería la configuración del relleno y el abandono de estos espacios, seccionando, como ven en las fotografías, pues realizando un agujero vertical, provocando la pérdida de información histórica de los últimos suelos de ocupación de estos espacios. Y una vez que nos proponemos un poco en evaluar el daño que había hecho este expoliador en el año 2009, recuperando la información que quedaba de la arena que él extrajo de estas estancias, también decidimos un poco despejar los derrumbes del abandono de cada una de las estancias para definir cómo sería la planta de esta Casa Honda, ¿no? En este sentido, bueno, pues nos damos cuenta ya desde el 2010 pues de la complejidad que entraña los eventos destructivos y constructivos que posee la Casa Honda de la Peña de las Cucharas, ¿no? Con estancias incluso selladas, como pueden ver aquí, con un derrumbe en la cabecera,
y que nos está hablando de una evolución de los espacios del interior de esta casa de origen majo, ¿no? Una vez despejada todo lo que serían los niveles de derrumbe y relleno de la Casa Honda de la Peña de las Cucharas, identificamos los últimos suelos de ocupación, ¿no?, de cada una de las estancias. El área que nos dejó intacta el expoliador fue el área central, es esta que está delimitada por estos muros, y tras la retirada de la arena que sepultaba este yacimiento y de los bloques de derrumbe, tanto de los muros como de los techos de esta Casa Honda, evaluamos de una manera más directa la afección que provocó el expoliador, ¿no?, rompiendo la mayoría de los suelos, tanto en la estancia norte como en la estancia sur. En este sentido, bueno, intentamos indagar mejor en el uso de los espacios de estos suelos, de los últimos suelos de ocupación de la Casa Honda de la Peña de las Cucharas, sobre todo en el área norte, y nos damos cuenta de que el último suelo en la extensión que localizamos es este que ven en la imagen, y se trataría de un suelo del siglo XVII, ¿vale?, de principios del siglo XVII. En este caso coincide este dato arqueológico con el dato recabado en la información escrita de los archivos, ¿vale? En la zona central localizamos objetos arqueológicos muy fragmentados, pero también uno de ellos enteros, como es este recipiente cerámico de fabricación sevillana. Se trata de un recipiente de importación, se importa a las islas y serviría para contener líquidos de aceites o vinos, ¿vale? También identificamos un área cocina o unas hogueras con diferentes capas de cenizas en esta esquina de la estancia norte, y que a pesar de que el expoliador haya roto esos suelos de ceniza, pues hemos intentado indagar mejor en el contenido de esa tierra y esos sedimentos, y gracias a la colaboración de diferentes profesionales del archipiélago, como es la labor del doctor Jacob Morales de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, pues gracias a la participación y colaboración con este especialista, hemos podido recuperar algunas semillas de cebada en estos suelos de ocupación, ¿vale? Gracias a la identificación de esta semilla de cebada carbonizada, hemos podido datar este suelo, este último suelo de ocupación en la zona norte de lo que sería la Casa Honda de la Peña de las Cucharas. También a partir del estudio más microscópico, por así decirlo, de lo que sería la estratigrafía del yacimiento y de los diferentes suelos que identificamos en la zona norte del yacimiento, lo que hacemos es obtener un bloque de tierra en el que podamos ver a nivel microscópico, a partir de láminas delgadas, las diferentes capas de ocupación de este suelo, ¿no? Y entonces podemos ver momentos de ocupación y momentos de abandono en la estancia norte, que luego explicaremos en qué consiste. Toda esta información que hemos recabado desde el 2009 hasta el 2014 más o menos, de analizar un poco esos niveles de abandono y de derrumbe que sellaban cada una de las estancias, pues nuestra labor es intentar organizar un poco esa evolución constructiva y destructiva del yacimiento, ¿no? A cada suelo arqueológico que identificamos y a cada unidad muraria y a cada derrumbe que identificamos, le asignamos un número, ¿no? Nosotros ordenamos esa información arqueológica a partir de un diagrama, el diagrama de Harris, ¿no?, que nos permite ver a nosotros con un solo vistazo, pues, cuáles serían los eventos históricos más recientes del yacimiento y cuáles serían los eventos más antiguos, ¿vale?, a la espera de obtener dataciones de esos suelos. En ese caso, a partir de la intervención arqueológica del 2011, seguimos haciéndonos preguntas de cómo sería la planta original de la Casa Honda de la Peña de las Cucharas, y decidimos seguir interviniendo en lo que sería el entorno y el interior de la estructura. Nos damos cuenta que la definición de las estancias, no hay más estancias ocultas detrás de las unidades murarias, ni en la colada volcánica que forma esta peña en la que se asienta el yacimiento, y definimos muy bien lo que sería la zona sur de la Peña de las Cucharas, ¿no? Gracias al análisis de estas unidades constructivas que ven en la pantalla, que es la estancia circular que vemos aquí, nos damos cuenta de que hay un devenir y una realidad arquitectónica más compleja de lo que pensábamos, ¿no? Podemos ver un muro de factura aborigen con grandes bloques recuperados del entorno. A ver si podemos ver la imagen anterior. Aquí, ok. Vemos un muro de factura aborigen de planta circular, al que se le adosa otro muro posterior, probablemente posterior a la conquista de la isla de Lanzarote,
y una última construcción que se trata de un asiento adosado a ese muro histórico, ¿vale? Por lo tanto, tenemos una sucesión y una lectura estratigráfica de diferentes construcciones en la misma estancia. Para indagar un poco, no solo ya en los suelos de ocupación del siglo XVI y XVII de lo que sería la Casa Honda, decidimos también excavar los pocos suelos seccionados que nos dejó el expoliador en la zona norte, ¿no? En este caso identificamos unos suelos con material exclusivamente de la cultura material de los majos, sobre todo elementos líticos que sirven para raspar o para alisar, y también elementos ornamentales elaborados en un tipo de roca, una roca sedimentaria llamada calcedonia, y que ellos pulían y hacían ranuras sobre este objeto lítico. También seguimos indagando un poco a nivel microscópico en la evolución de esos suelos de ocupación en la zona norte del yacimiento con esta técnica de micromorfología a partir de láminas delgadas. Y bueno, a medida que vamos excavando esos suelos arqueológicos, nos damos cuenta que, claro, la base de los muros de construcción histórica, es decir, de los muros que se levantan después de la conquista para reacondicionar los espacios interiores de la Casa Honda, una vez nosotros bajamos esos suelos, los muros hay que consolidarlos y apuntalarlos, ¿no? Porque si no, se nos podría venir encima, ¿no? A nivel de la excavación. Por lo tanto, con las labores de restauración y conservación de cada unidad muraria, nosotros planteamos dos objetivos, ¿no? Uno, consolidar tal cual nos aparece la unidad constructiva, ya sea de época posterior a la conquista o de época de los majos, y por lo tanto consolidarlo a ese nivel para que cualquier persona que visite el yacimiento sea capaz de hacer una lectura del devenir histórico y arquitectónico del yacimiento, ¿no? En ese sentido, también trabajamos en la zona sur interior de la Casa Honda, y en esta ocasión es un poco diferente a la realidad histórica del norte, porque como pueden observar que hay una gran cantidad de bloques de gran tamaño que localizamos en la zona sur y justo en el acceso de lo que sería la Casa Honda, y nos estaría hablando del evento de derrumbe de la techumbre de esta casa, ¿vale? Se trata de grandes sillares de gran peso, de grandes dinteles que actuarían de refuerzo en los vanos de entrada de cada una de las estancias, y nosotros, para llevar un control de cada uno de esos bloques y de cómo se produjo el derrumbe, enumeramos cada bloque y hacemos un registro tridimensional de cada uno de ellos. Porque ya no solo nos interesa cómo se derrumbó, sino también cómo se construyó ese techo abovedado. Sobre todo porque se conocen muy poco los sistemas constructivos de estas construcciones, ¿no? de las casas hondas, y cómo serían esos techos abovedados que formarían falsas cúpulas. En ese sentido, pues hacemos uso de la fotogrametría para el registro de cada uno de los dinteles y bloques que pueden ver aquí y que fueron retirados con grúa. Y a partir de la fotogrametría, pues bueno, podemos tener un registro tridimensional en el ordenador que nos podrá servir para recrear tanto cómo se derrumbó la estructura y cómo era el techo en su estado más óptimo, ¿no? También hacemos este registro tridimensional, no solo de los derrumbes de los muros y techos, sino también de los suelos arqueológicos que identificamos. Cada píxel de cada fotografía tiene una información espacial, por lo tanto nosotros podemos ubicar nosotros en el ordenador con coordenadas cada objeto arqueológico y cada piedra de derrumbe. En este sentido, bueno, pues ya a partir del 2014 tenemos una concepción de cómo sería la planta original y la realidad arquitectónica de este enclave, de esta Casa Honda de la Peña de las Cucharas, y podemos un poco intuir cómo sería esa planta original, como ven aquí, el acceso sur, la estancia norte y las estancias del sur, donde se conserva una planta circular para esta estancia, ¿vale? Paralelamente, en la investigación del devenir histórico y constructivo de la Casa Honda de la Peña de las Cucharas, nosotros queríamos seguir un poco también la línea de investigación que había iniciado José de León Hernández y entender un poco mejor el contexto de los asentamientos que estaban en el Jable de arriba, ¿no? Entonces iniciamos una nueva prospección arqueológica en el entorno inmediato de la Peña de las Cucharas y en los caminos que atraviesan esta zona de la isla de Lanzarote. Para ello cogemos una vía principal que actualmente existe y que la primera referencia documental que tenemos a partir del siglo XVIII sería este tramo del Camino Real de la isla de Lanzarote que iría de la población actual de So a la villa de Teguise, y que curiosamente atraviesa
pues esos asentamientos que están enterrados actualmente por el Hable, ¿no? Sería el asentamiento o la aldea de Umarén, con un topónimo morisco, ya veremos por qué, y ese asentamiento o aldea de Fiquineo. Con la prospección arqueológica que hacemos en torno a este camino, pues evidenciamos esas concentraciones de materiales arqueológicos y de yacimientos en estas dos áreas, tal cual pues hemos también recabado con la información escrita. En los siguientes años de campaña, lo que decidimos, ya tenemos una concepción de cómo sería el interior de la Casa Honda de la Peña de las Cucharas, pues ahora nos interesa saber cuál ha sido el devenir histórico y constructivo del exterior de la Casa Honda de la Peña de las Cucharas, ya que a nivel superficial aparece mucho material arqueológico. En ese sentido, realizamos una prospección geofísica, ¿no? Una técnica para intentar averiguar qué hay en el subsuelo y localizar esas posibles construcciones que están enterradas en torno a la Peña de las Cucharas, ¿no? Y que serían otra serie de casas hondas que actualmente no se encuentran visibles. Pues gracias a esta prospección geofísica, pues nos ubica en el espacio donde nosotros tenemos que empezar una nueva excavación, ¿no? Entre lo que sería la Peña de las Cucharas y las peñas que están circundando alrededor de este yacimiento. De esta manera realizamos los primeros sondeos en los que evidenciamos pues, suelos de ocupación tanto del siglo XVI y XVII como suelos mucho más antiguos de los que tenemos incluso para el interior de la Casa Honda de la Peña de las Cucharas y que ahora veremos. Ya en la campaña del 2016, bueno, pues seguimos excavando lo que serían los suelos tras retirar el derrumbe del techo de la zona sur y evidenciamos un poco mejor cómo es la realidad arquitectónica de ese lado sur de la Casa Honda de la Peña de las Cucharas. Nos damos cuenta de que el acceso original era mucho más ancho, de que hay una reutilización de materiales constructivos que realmente eran de época aborigen y que reutilizan después de la conquista para reacondicionar las estancias en el sur de la Casa Honda. Y podemos ver incluso aquí la construcción de este paño de muro sería de época histórica, posterior a la conquista, y se adosa a lo que serían los muros de época aborigen, ¿vale? También evidenciamos pues, otras remodelaciones arquitectónicas y que podemos ahora analizar en profundidad para ver un poco cómo sería la construcción en un momento originario. Bueno, hasta este momento, ¿qué datos arqueológicos hemos obtenido a partir de las excavaciones tanto en el norte como en el sur de la Peña de las Cucharas, ¿no? Bueno, para la época del siglo XVII, que serían los últimos suelos de ocupación de estas estancias, pues identificamos un área almacén con esos recipientes cerámicos en la zona central del yacimiento y un área cocina con esos eventos de combustión y cenizas que localizamos en la esquina de la estancia norte, a pesar de que el expoliador nos privó de cierta información histórica, ¿no? También evidenciamos a partir de esa técnica de estudio más micro de los suelos de ocupación, pues que anterior a, a la realización de esos fuegos, de esa área cocina, hay un periodo de abandono, probablemente anterior al siglo XVII, y que podría coincidir con esos ataques piráticos que tienen lugar en la isla de Lanzarote y en concreto en esta zona del territorio. Para la zona sur del yacimiento, vamos ahora a ver qué información nos aportan los datos arqueológicos para los momentos de ocupación exclusivamente del periodo aborigen, ¿no? A pesar de la sección de la poca información que nos da el expoliador, pues evidenciamos unos suelos de ocupación de los majos con ciertos elementos ornamentales hechos no solo en Calcedonia, sino también en otros soportes como pueden ser moluscos y materiales marinos, y también recuperamos una serie de fragmentos cerámicos de factura también aborigen que nos hablan de unos recipientes de mediano tamaño, ¿no? Que están utilizando en este momento en la estancia norte. Y este objeto punzante que está elaborado en hueso de ovicáprido y que también nos estaría hablando de actividades pues, del trabajo posiblemente de pieles, ¿no? Para la zona sur, bueno, también hemos establecido a nivel microscópico pues otro momento de abandono en la estancia norte, ¿no? Para el periodo aborigen, ya que la datación más antigua que hemos obtenido para esta estancia es el siglo XIII, y hemos evidenciado un momento, un suelo de ocupación en el que no hay actividad, y está en torno al siglo XV, y que podría coincidir con esos primeros contactos europeos, con la llegada de los europeos a la isla de Lanzarote.
Con respecto al material arqueológico recuperado en la zona sur del yacimiento, ¿no?, de la Casa Honda de la Peña de las Cucharas, pues todo el material arqueológico nos estaría informando de que el grupo humano que se asienta en esta Casa Honda y que la reacondiciona tanto en el siglo XVI y XVII, pues se trata de un contingente poblacional pues con cierto poder adquisitivo y poder económico y social en este territorio, en este momento del devenir histórico de la isla, ¿no? Encontramos objetos arqueológicos relacionados con las vestimentas, relacionadas con tipos de armas. Esto es una hoja de una espada de hierro que hemos localizado. Hemos localizado muchos ceutís portugueses, ¿no? Varias monedas que se enmarcan dentro de esta tipología de ceutís portugueses, y muchas cuentas elaboradas en coral, en pasta vitria y colgantes con pan de oro, que nos estarían informando de que este grupo humano que se asienta en la Casa Honda de la Peña de las Cucharas en torno al siglo XVI y XVII, pues tenía ciertos lazos comerciales con el exterior, ¿no?, del archipiélago, para poder obtener todos estos tipos de objetos que se fabrican fuera de la isla. Un poco analizando los suelos que ahora mismo estamos excavando en el interior de la estructura, en el lado sur, nos damos cuenta pues, de esas remodelaciones del acceso. También evidenciamos también ese periodo de contacto o de conflicto con los ataques piráticos, localizando incluso una bola de cañón incrustada en uno de los muros históricos, y que nos estaría hablando pues, un poco de ese devenir de conflictos en este lado de la isla de Lanzarote. Bueno, ¿qué información nos aporta en este caso las fuentes escritas, ¿no?, hasta la fecha? Bueno, como repaso, pues hemos confirmado, constatando tanto y relacionando los datos arqueológicos con las documentaciones escritas y la información oral, pues bueno, que en el momento del siglo XVI y XVII se trata de asentamientos de tamaño medio importantes, con núcleos poblacionales importantes para la isla de Lanzarote, como pueden ser la aldea de Umarén, de Fiquinineo, o las laderas de So y del pueblo de So y las laderas. También hemos comprobado que, bueno, pues hay una serie de momentos de abandono y de desocupación de estos espacios y de estas casas por los diferentes ataques piráticos que tienen lugar en este territorio y por los contactos europeos y norteafricanos que se suceden desde el siglo XV hasta el siglo XVII. Y bueno, también comprobamos que a partir del siglo XVII pues hay un periodo de sucesivos abandonos de estas aldeas en favor de otros núcleos poblacionales hacia el centro de la isla, ¿no? Hacia poblaciones como So, Muñique, o al sur y centro de la isla, abandonándose estos asentamientos como zonas de hábitat. Bueno, como pueden observar, pues gracias a la información arqueológica y a la información de los documentos escritos, pues hemos comprobado que han pasado diferentes contingentes poblacionales por lo que sería la Casa Honda de la Peña de las Cucharas, ¿no?, desde los antiguos majos hasta población morisca en el siglo XVI y XVII. Sabemos también que se asienta población morisca en este territorio gracias a los trabajos del historiador Alberto Anaya, que ha trabajado los documentos y que se ha comprobado que se asientan familias importantes moriscas en este territorio del Jable de Arriba. Bueno, un poco para seguir indagando en lo que sería la evolución arquitectónica, y es lo que más nos preocupaba a la hora de entender el yacimiento, porque lo que hace las diferentes construcciones y derrumbes de este enclave es que no puedas visualizar muy bien lo que sería la planta original de época aborigen de la Casa Honda de la Peña de las Cucharas. En este sentido, los trabajos de restauración y conservación que ha llevado también a cabo Isabel Senén dentro del equipo, y la labor de registro tridimensional que hemos hecho de cada una de las unidades murarias, nos ha servido para entender un poco pues, cómo era el sistema constructivo de las casas hondas en el caso de la aldea de Fiquinineo, ¿no? En este muro vamos a observar pues, esa evolución arquitectónica. Nosotros, para entender estos sistemas constructivos, hemos también tomado referencias de construcciones que actualmente existen en la isla de Lanzarote. Se trata de construcciones etnográficas denominadas Taro, y que probablemente hayan heredado esos sistemas constructivos a la hora de, sobre todo, construir la planta y la techumbre de estas construcciones. Se trata de construcciones circulares, se utilizan en las zonas del labriego del campo, de actividades agrícolas, para guardar en los aparejos,
y el techo está construido a partir de la aproximación de hileras de bloques, ¿no? Para crear una falsa cúpula. También hemos analizado pues, datos arqueológicos de otros asentamientos de la isla, como puede ser el poblado de Sonsama, que es el más conocido por el archipiélago, y en el que los trabajos iniciales de Inés du Godoy pues, ya planteaba pues, cómo eran los sistemas constructivos de estas casas hondas, sobre todo para el poblado de Sonsama, ¿no? Con esta información arquitectónica de estas construcciones, pues nosotros hemos intentado ver o replicar cómo sería la construcción original de la Peña de las Cucharas en el asentamiento de Fiquinineo. Para ello hemos realizado un trabajo topográfico de dimensión de las estancias, de los metros cuadrados útiles que tendría cada estancia, y establecer un eje cronológico, ¿no?, del devenir constructivo del yacimiento. Lo primero que se encuentra en los aborígenes sería esas coladas volcánicas que forman la peña natural de la Peña de las Cucharas, a la que adosan los muros de lo que sería la construcción de la Casa Honda, y que con el paso del tiempo y la conquista de la isla, pues se realizan remodelaciones y se adosan nuevos muros y se sellan nuevas estancias, ¿vale? En este sentido, pues bueno, también hemos intentado, a través de estudios arquitectónicos con profesionales de la arquitectura, entender un poco cada bloque que hemos retirado de los derrumbes del techo del sur, cómo estarían colocados para formar esas falsas cúpulas en cada una de las estancias de la Casa Honda, ¿no? Como pueden observar aquí, pues sería una aproximación de hileras de estas lajas planas, y si luego serían cubiertas por grandes bloques que actuarían de peso para evitar el derrumbe de esta falsa cúpula. Nosotros analizando cada uno de los bloques que hemos retirado, como los dinteles que observan en la pantalla, que hemos identificado como 7 dinteles que salvarían lo que sería el vano de acceso a cada estancia, y estas lajas que también están trabajadas, están talladas para solapar un bloque sobre otro, ¿vale? También hemos identificado grandes bloques o lajas con cazoletas horadadas y que formarían parte de ese techo de la Casa Honda de la Peña de las Cucharas. En este sentido, bueno, pues hemos entendido mejor cuál sería el aspecto original de la Casa Honda de la Peña de las Cucharas, ¿no? Con la restauración y conservación de esta unidad muraria, nos dimos cuenta de que había una factura de muro con una técnica aborigen, y luego había un sellado de un espacio interior con otra técnica completamente diferente, incluso con morteros que no eran propios, es decir, con argamasas que no eran propias de la época de los majos. En este sentido, pues nos dimos cuenta de que en esta parte del sur de la Peña de las Cucharas todavía que nos quedaba una huella arqueológica que nos haría entender cómo era el sistema constructivo de estas estancias lobulares, ¿no? O estas estancias circulares. De hecho, podríamos ver el arranque de lo que sería el techo abovedado, incluso comparándolo con uno de los mejores taros que se conserva actualmente en la isla de Lanzarote, que es el taro de Testeina, que es el que ven en el margen inferior de la pantalla, y que nos está hablando de que la técnica constructiva es muy similar, ¿no? De aproximación de hileras para cubrir esa estancia en el techo. También verificamos, con el análisis del sellado de estancias y del estudio de los muros históricos tras la conquista de la isla, de que la nueva contingente poblacional o de los nuevos pobladores que ocupan la Casa Honda reutilizan materiales constructivos de época aborigen, pero también reutilizan objetos de la cultura material de los majos, ¿no? En este caso utilizan un bloque que contiene un grabado para sellar, para construir el muro de cierre de esta estancia. Y que en un primer momento pensábamos que se trataba de un podomorfo, pero actualmente se sigue estudiando porque al estar fracturado parece representar un cuadrado con una división en 4, ¿no? Entonces ahora mismo no sabemos, no entendemos la interpretación que tiene este grabado, aunque a primera vista parezca un podomorfo. Por lo tanto, nos está hablando de una reutilización constante de todo el material constructivo que poseía la Peña de las Cucharas y la Casa Honda de la Peña de las Cucharas. Con toda esta información, elaboramos mapas para entender un poco la evolución arquitectónica del enclave, y como pueden observar, pues bueno, los muros de factura histórica, es decir, los muros elaborados por aquella población que se asienta en la Casa Honda tras la conquista, adosan muros nuevos sobre los muros originales aborígenes o sellan estancias por cambiar la funcionalidad de estos espacios, ¿no? Esto nos ha ayudado gracias a entender cada unidad muraria o cada paño de muro de una manera individual, para entender un poco cómo han sido construidos estos muros.
Bueno, pues gracias a toda esta información arquitectónica y al análisis de las unidades construidas, pues planteamos que la planta original de la Peña de las Cucharas, de la Casa Honda de la Peña de las Cucharas, tendría una planta similar a lo que serían las construcciones del poblado de Sonsama, ¿vale? Con esas plantas lobulares o multilobulares, de estancias circulares, cuyos accesos están muy próximos entre sí para salvar las distancias y poder construir esos techos abovedados. Por lo tanto, a pesar de todo el devenir histórico que ha tenido este yacimiento, desde el siglo XIII, que es la datación más antigua que tenemos en el interior de la casa, hasta el siglo XVII, con esas remodelaciones hemos podido intuir cómo sería la planta original de la Casa Honda. Bueno, ya en las últimas campañas arqueológicas que hemos llevado a cabo en el yacimiento, y una vez un poco entendido lo que sería la evolución interna del yacimiento, decidimos, gracias a los resultados de la prospección geofísica y las prospecciones superficiales, pues seguir excavando en búsqueda de cuáles son los límites reales del poblado y del asentamiento de Fiquirineo. Entonces excavamos en una nueva área, que sería un área más llana, colmatada por arena, entre la Peña de las Cucharas y una nueva peña que se encontraría al este de lo que sería la Peña de las Cucharas. En este sentido, bueno, pues nos va a aportar nueva información, sobre todo de época aborigen, ya que la fecha más antigua que teníamos hasta la fecha era el siglo XIII, en el interior de la casa, pero para sorpresa nuestra, a escasos centímetros de profundidad del relleno de arena que ha entrado con el paso del tiempo en este territorio, encontramos unos suelos de ocupación exclusivamente de época de los majos, con mucha cantidad de material aborigen. De hecho, parece ser un área de basurero, ¿no? Por así decirlo. Localizamos microcerámica muy bien y muy ricas decoradas. Hemos localizado, gracias también a la colaboración de Jacob Morales, en el contenido de los sedimentos, pues varias semillas de cebada, que es la primera vez que se identifican semillas de cebada para unos suelos de ocupación de época aborigen. Y gracias a la datación de un hueso recuperado también en este sondeo arqueológico entre esas dos grandes peñas, hemos obtenido una de las fechas más antiguas para el asentamiento de la aldea, ¿no? Se trata de la fecha del siglo VII. Por lo tanto, estamos hablando de un poblamiento en este lado del territorio de Lanzarote que es contemporáneo o coetáneo al poblado de Sonsamas, que también creo recordar que tiene unas fechas tan antiguas como esta. En este sentido, pues cambia un poco la realidad histórica del yacimiento, ¿no? Pensábamos que se trataba de un asentamiento más reciente en la historia, pero estamos viendo que se trataba de un poblado, de un asentamiento de origen mucho más importante y mucho más densamente poblado de lo que pensábamos. También en las últimas campañas hemos querido ampliar el área de excavación en lo que sería el exterior inmediato a la Peña de las Cucharas y hemos identificado una nueva estructura de planta cuadrangular que nos llamaba la atención porque rompía con la técnica, ¿no?, constructiva de los aborígenes y con las plantas de las construcciones aborígenes. Entonces lo que procedimos a realizar fue datar uno de esos suelos de excavación que hemos identificado en esta estructura cuadrangular y efectivamente se trata de una construcción posterior del siglo XVI y que se construía anexa a lo que sería el muro aborigen exterior de la casa original, tras esa reocupación de lo que sería la Peña de las Cucharas. La última sorpresa que hemos obtenido con la excavación de lo que sería el exterior de la Peña de las Cucharas ha sido el descubrimiento de otra casa honda, ¿vale? Lo que pasa es que lo interesante de esta nueva casa honda, que se localiza en otra peña de formación geológica, es que la conservación muraria y arqueológica es mucho más, se conserva mucho mejor y está menos reutilizada de lo que está la Peña de las Cucharas. Esto nos va a permitir indagar y estudiar mucho mejor lo que sería el sistema constructivo de esas estancias lobulares y del sistema constructivo de esos techos abovedados, ¿no? Aquí ven cómo ese arranque conserva mejor las hileras superiores del arranque de la techumbre, como el taro de Testeina que veíamos anterior, y nos estaría hablando de una construcción que fue abandonada, que fue rellenada por Jable y que no se reutilizó tanto como la Peña de las Cucharas. Por lo tanto, nos va a servir como ejemplo para estudiar mejor este tipo de constructivo. He de decir que la datación más antigua que hemos datado, o más reciente para esta construcción, ha sido el siglo XII, ¿no? También a partir de un hueso. Y bueno, como para ir terminando, uno de nuestros objetivos a lo largo de estos años y en este proyecto de investigación que se ha convertido en un gran proyecto en el contexto insular de la isla de Lanzarote, con la colaboración de muchos expertos y profesionales,
pues es poner en valor un poco este territorio, ¿no? Este paisaje cultural, este paisaje arqueológico que ha estado oculto por estas arenas y ha enterrado estas dos grandes poblaciones, que sería la aldea de Umarén y la aldea de Fiquirineo. Nuestro objetivo es pues poner en valor y que la gente conozca y proteja estos yacimientos, para un poco también seguir investigando en cómo serían los modelos de ocupación, sobre todo en época aborigen, y que a día de hoy estamos intentando saber y descubrir un poco más cómo sería ese poblado en torno a la Peña de las Cucharas. Para ello también hemos elaborado todo un programa didáctico, ¿no? Y de divulgación, sobre todo con jornadas de puertas abiertas cada vez que vamos a intervenir en el yacimiento, con charlas de divulgación, creando páginas web donde la población puede acudir a la página y visualizar cuál es el trabajo diario que hacemos los arqueólogos en el interior y exterior de la Peña de las Cucharas. Y bueno, para que a modo de resumen, y a lo mejor he ido demasiado rápido, y entender un poco lo que sería todas las actuaciones que se han realizado en el yacimiento desde el 2009 hasta la actualidad, pues vamos a proyectar por primera vez un vídeo que hemos hecho recientemente, que engloba todas estas actividades que hemos desarrollado hasta ahora en el yacimiento y que resumen un poco pues esa realidad histórica de 10 siglos de este yacimiento. A ver si...
Bueno, gracias por la participación y atención a la ponencia. Y bueno, si tienen algunas preguntas sobre lo que hemos visto y el devenir histórico del yacimiento, pues adelante. Efraín, muchísimas gracias. Ha sido una intervención magnífica y no sé si ustedes son conscientes del nivel, ¿no?, del trabajo que se está llevando a cabo en ese enclave arqueológico, en donde una nuevas tecnologías, avances en diferentes disciplinas y sobre todo algo que es trascendental, que yo creo que ustedes están haciendo de manera, bueno, pues fantástica, que es el cuidado de la difusión, ¿no? Es decir, el que todo ese trabajo pueda ser compartido con la sociedad. El mejor ejemplo es el último vídeo, del que te damos las gracias por haber compartido por vez primera con nosotros. Mira, saben que pueden ir así formulando las preguntas a través del chat. Ya tenemos algunas. A ver, bueno, aparte de las felicidades que te transmito, que están poniendo en el chat, dice, se han documentado, dice Antonio Manuel Jiménez, si se han documentado fragmentos cerámicos de la denominada losa del Mojón en el área de la Peña de las Cucharas, y en caso de que existan restos cerámicos del Mojón, si se sabe de qué época datan. No, no tenemos ni un solo fragmento recuperado en las excavaciones de la Peña de las Cucharas. Solo hemos localizado un fragmento de la cerámica del Mojón en las prospecciones superficiales del norte de la Peña de las Cucharas, en lo que sería el asentamiento de la aldea de Humarén. Pero en lo que es los suelos de ocupación del interior y exterior de la Peña de las Cucharas, en lo que sería el asentamiento de Fiquinineo, no se ha localizado ni un solo fragmento de la cerámica del Mojón. Es curioso porque, bueno, nos estaría hablando de que probablemente en el periodo en el que se fabrica este recipiente cerámico, se empieza a fabricar este recipiente cerámico, ya la zona está abandonada y por lo tanto no quedan restos de esa cultura material en este asentamiento porque se abandona. Muy bien. Pregunta Javier Velasco, bueno, que dice que es un extraordinario trabajo, que muchísimas felicidades y que qué objetivos se plantean a partir de ahora en las siguientes campañas. Vale, el objetivo sobre todo es indagar sobre todo en el suelo, porque se me olvidó comentarlo, en el suelo interior sur, que tras la retirada del techo, pues comprobamos que hay un incendio generalizado en ese suelo y que tenemos datado en el siglo XVI. Y probablemente tenga que ver con una afección directa por parte de otro contingente poblacional, ya sea por los ataques piráticos o otra población, ocurre algo en el yacimiento en el que se provoca un incendio en el interior, y es curioso porque se tiene que quemar algo, ¿no? Elementos vegetales. También queremos identificar qué es lo que se quema en el interior de la estructura de la Peña de las Cucharas. Luego, otros objetivos a más largo plazo es seguir un poco estudiando lo que sería la ocupación del poblamiento majo, ¿no?, en este asentamiento, que es quizás el periodo en el que menos información tenemos actualmente de lo que sería el entorno de la Peña de las Cucharas, y que gracias a los sondeos y a las nuevas áreas que hemos abierto, pues nos da una idea de la magnitud, de la intensidad de la ocupación de este enclave, a raíz de esas dataciones que hemos obtenido y del todo el material arqueológico que hemos recuperado en escasos 4 metros cuadrados, e intentar localizar los límites espaciales de esa aldea, ¿no?, de esa aldea de Fiquinineo, y si se solapan y si coinciden con los límites de lo que sería la aldea de Humarén. Muy bien.
Efraín, un favor, si puedes dejar de compartir la pantalla para poder Sí. verte Sí, sí, en sí, grande sí. o dejar otro fondo de pantalla. Mira, preguntan también, dice, si en los estudios materiales existen similitudes con la población aborigen de Fuerteventura. Entiendo que se refieren a los materiales históricos, no terminan de precisar. Hombre, tiene la cultura material de los majos de Lanzarote tienen bastantes similitudes con la cultura Ah, de los majos de Fuerteventura, ¿no? Desde los sistemas constructivos, es decir, también la técnica constructiva con esas plantas de casas hondas, lobulares, con techos abovedados, se dan y se han verificado en yacimientos de Fuerteventura. Y la cerámica también guarda muchas similitudes, ¿no? Sobre todo a la hora de las decoraciones y la rica variedad de decoraciones que contienen los recipientes cerámicos. Por desgracia no hay un trabajo que englobe una tipología genérica con todos los motivos cerámicos decorativos que han aparecido en la isla y que, bueno, que servirían para comparar pues, si hay diferencias o no con la isla de Fuerteventura. bueno, fantástica exposición, que muchísimas gracias, está diciendo muchísima gente. Vamos a dejar un minuto más para ver. Mira, otra pregunta. Dice si se sabe algo del material expoliado en el yacimiento. Adrián Rodríguez pregunta. Sí, a ver, de hecho lo localizó José de León Hernández, Pepe el Uruguayo, fue el que identificó, porque llegó un día al yacimiento y pues sabía que estaba allí, y bueno, pues se avisó a las autoridades. Como estaba en el proceso de expolio, el expoliador tenía cierto conocimiento, ¿no?, de lo que estaba haciendo. Él decía que estaba buscando una cueva, que era muy común que existieran cuevas allí y que él estaba buscando cuevas de los antiguos habitantes de la isla. Y de hecho tenía separado en un lado del yacimiento todo un material lítico asociado a la cultura de los majos, por lo tanto sabía distinguir o diferenciar de qué periodo histórico era cada material arqueológico. Entonces, hemos recuperado lo que él tenía separado en el propio yacimiento, pero no se ha recuperado lo que posiblemente se haya llevado de la estancia norte y sur de la Casa Honda de la Peña de las Cucharas. De hecho, nuestra propuesta para un poco que no ocurriese otra vez este atentado arqueológico, era iniciar pues, este gran proyecto, ¿no?, de hacer, hacer intervenciones arqueológicas continuadas en el tiempo, mínimo a lo mejor un mes al año, cada año, para fomentar pues, la investigación del enclave, la protección del enclave, la difusión de este enclave y que sea la propia población de Lanzarote la que, gracias al conocimiento de este sitio, sea la que proteja el lugar. Muy buena De hecho, no estrategia. se han sucedido más expolios desde entonces. Nosotros nunca hemos visto expolios, es decir, cada año que volvemos a excavar, realizamos una nueva campaña arqueológica, no evidenciamos destrozos por expolio. Vale. Verónica Alberto, que dice que el trabajo que están haciendo es maravilloso y pregunta si tienen sospechas de dónde están los muertos del asentamiento. No tenemos sospechas. De hecho, es que es tan complejo la formación geológica del Hable en el sentido de que a 4 metros puedes tener 1,5 metros de relleno de arena reciente y a 7, pues 30 centímetros de espesor de arena y encontrar un suelo de ocupación aborigen con dataciones tan antiguas, ¿no? Entonces, como la geomorfología de este territorio del Hable de Arriba ha cambiado tanto, se ha alterado tanto con la visión del territorio que podrían tener los propios majos en esta zona, aprovechando esas coladas volcánicas naturales para asentar sus construcciones, sus viviendas, con la alteración incluso de esa vía hídrica natural que sería el barranco de Hable que dibuja Torriani y que es colmatado por la lava de Timanfaya. Al ser un territorio tan alterado, pues no tenemos mucha idea de dónde pueden estar los muertos de estos poblados, la verdad. Sobre todo porque tampoco hay información en la documentación histórica escrita que nos, que nos dé alguna pista o pauta. Bueno, dicen a ver,
Margarita Camani dice que gracias por la exposición, que le interesaría saber sobre los restos cerámicos en el asentamiento. Dijiste que algunos hallazgos son procedentes de Sevilla y de qué otros sitios proviene la influencia en la cerámica. Y si hay restos de herramientas dedicadas a la actividad agrícola o de caza correspondiente al periodo de los majos en este enclave. Bueno, con respecto a la cerámica, la verdad que hay bastante cantidad de fragmentos cerámicos del periodo del siglo XVI y XVII, y la mayoría proviene o de Andalucía o de Portugal. De hecho, no lo nombré, pero salía en una de las diapositivas. Hallamos una jarrita de Estremoz, que es de fabricación portuguesa, de barro rojo, ¿no? de paredes muy finas, y que se utilizaba como vajilla doméstica, ¿no? Diaria. Hay mucho elemento cerámico de influencia andaluza y portuguesa, sobre todo por el devenir de las islas durante esos periodos, ¿no? Del siglo XVI y XVII. En cuanto a herramientas agrícolas relacionadas en el enclave, sí es verdad que hemos encontrado hebillas y tenemos mucho material de hierro. Lo que pasa es que el hierro se altera tanto con las sales de la propia formación geológica de la arena, que está muy oxidado. De hecho, tenemos gran cantidad de fragmentos de hierro de los que no hemos podido definir la forma original de ese objeto, ¿no? Pero sí tenemos hebillas, tenemos muchos clavos de hierro, incluso torcidos, puntas de clavos, que nos estarían hablando también de cierto trabajo de la madera, ¿no? En esta casa honda de la Peña de las Cucharas, y también objetos relacionados con lo que serían los aparejos de los camellos, ¿vale? Y para la época aborigen, las herramientas que hemos localizado sobre todo es industrialítica, en basalto compacto y en hueso, como el punzón que localizamos en la zona norte de la estancia. Muy bien. Otra cuestión. Pregunta Víctor Manuel Martínez respecto a la cubierta de la casa, si se sabe sobre los bloques pétreos, ¿existió algún tipo de cubierta que fuera natural, vegetal, barro? Nosotros no lo hemos identificado. Lo que sí hemos identificado, porque no lo he presentado aquí, pero estamos haciendo el análisis de los morteros, de las argamasas que hemos localizado en los paños de muros históricos y en los suelos de excavación, ¿no? Y cuando retiramos el techo, es decir, los grandes bloques del derrumbe del techo en la zona sur, identificamos una serie de argamasas, de morteros, cenicientos y otros incluso rojizos con gran contenido en arcilla, y hemos evidenciado que están elaborados con cenizas y con conchas machacadas, ¿vale? Ese tipo de morteros que aparece debajo del derrumbe del techo. Nosotros interpretamos que esas argamasas provienen de un periodo histórico cuando reocupan la casa honda y hacen reparaciones de la techumbre a nivel interno. Pero no hemos localizado ninguna cobertura, es decir, no hemos evidenciado en los suelos arqueológicos todavía ningún lecho vegetal que nos esté informando de que ciertas partes de las estancias estén cubiertas por productos vegetales o por pieles. Preguntan también vuelvo a preguntar a Antonio Manuel Jiménez, que en cuanto a la jarrita de Estremoz, si podría tratarse de un búcaro. Sí, exacto, es un búcaro. Y además es curioso porque apareció, ¿se acuerdan la imagen del muro que nos sirvió para interpretar un poco lo que sería el arranque del techo? Pues apareció en el interior del sellado de esa estancia. Como material, es decir, utilizaron restos cerámicos de la ocupación de la estancia como material constructivo también para sellar las estancias. Incluso aparecen candiles de hierro, como lámparas para aceite también. Perdona, me pregunta Roland Marcel que qué es un búcaro. Sí, sí. ¿Qué es un búcaro? Es un recipiente de tipología portuguesa que se engloba en la tipología, por así decirlo, de vajilla doméstica, ¿no? De uso cotidiano. De hecho, creo que en una de las diapositivas aparecía el dibujo, Sí. me parece, el dibujo no, perdona, la imagen, ¿no? Del búcaro. Pregunta Juan Manuel Caballero si existen otros tipos de hábitat doméstico de época aborigen, que habías comentado algunas cuevas, y si fuera así, si hay diferencias entre las distribuciones, qué complicada la pregunta, si hay diferencias entre la distribución interior entre las casas hondas y las cuevas. Hombre, la verdad que existe un enclave en el sur de la Peña de las Cucharas, en una población actual que se llama la Cueva del Majo, pero es verdad que esa cueva también ha sido muy reutilizada
y no sé, que yo sepa, no ha habido ninguna intervención arqueológica sistemática con nuevas técnicas, y por lo tanto yo no sabría decirte cómo sería la distribución espacial del interior del hábitat en cuevas en la isla de Lanzarote. Y en cuanto a las estructuras de superficie, como las casas hondas, pues tenemos el ejemplo del poblado de Sonsamas o incluso del poblado de Buenavista, que lleva la dirección el profesor Pablo Atoche. Y son similares en cuanto a las técnicas constructivas y planta. Margarita Capmani pregunta por el tema del hierro, que si se sabe de dónde procedería el hierro que aparece. Hombre, se supone que es externo al archipiélago, ¿no? Es como la mayoría de los materiales del siglo XVI y XVII que aparecen en la Casa Honda. Y lo que digo es, hay problemas de conservación muy, muy fuertes en cuanto al material de hierro, ¿no? Porque se oxida demasiado, se agrieta y de hecho lo que sería el objeto arqueológico pierde su forma original. De hecho no podemos identificar ni la composición completa del objeto en sí, ni el hierro, ¿no? Ni el mineral. De hecho, la bola de cañón la tuvimos que restaurar y consolidar porque estaba toda agrietada, es decir, estaba a punto de deshacerse. Estaba encajada en el muro, pero una vez la trajimos consolidándola previamente, tuvimos que hacerle bueno, Isabel Senén hizo una restauración estupenda para que se mantuviese su forma original, ¿no? Muy bien, pues aquí terminamos ya las preguntas. A ver, perdona, no, tenemos una más. Francisca Herrera Reyes pregunta si se ha identificado alguna zona dedicada al lugar de guarda de animales asociados a las zonas de habitación, con una convivencia, por tanto. La estructura cuadrangular exterior nosotros la asociamos a una funcionalidad para el uso de animales, porque aparecen muchos restos, huesos óseos de individuos ya herbívoros de la época histórica del siglo XVI-XVII, ¿no? Que nos estarían hablando de la ayuda animal de tiro para las labores de labranza en esta zona de la isla de Lanzarote. Muy bien. Bueno, pues muchísimas gracias de nuevo, Efraín, por haber compartido ese trabajo y nuevos resultados que están aportando. Desde luego te emplazo personalmente el próximo año, si continuamos dando continuidad al ciclo, para que nos cuentes los nuevos resultados de esas campañas que se están abordando. Dar también las gracias a todos los que están aquí presentes y que están asistiendo, a Nuria por el trabajo de interpretación de signos, y recordarles que la próxima semana, el jueves, tendremos a Marco Moreno, arqueólogo y codirector de la empresa TVC en Arqueología y Patrimonio, que nos va a hablar de una intervención que es muy reciente de lo que sería uno de los primeros conventos franciscanos en el archipiélago, concretamente el convento de San Buenaventura en Betancuria, en Fuerteventura. No olviden que será mañana viernes cuando se colgará el enlace para poder apuntarse en la conferencia de Marco Moreno, que será también a las 7 de la tarde. Nada más, reiterarle las gracias a Efraín por haber compartido ese fantástico y maravilloso trabajo, que sin duda representa un avance inmenso en el conocimiento de la historia de la isla y del archipiélago. Y nada más, muchísimas gracias también a todos ustedes. Gracias a ustedes. Hasta luego. Adiós, Nuria. Gracias.